Y vamos a iniciar la presentación sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático como respaldo de las contribuciones nacionales y su institucionalización. La exposición estará a cargo del arquitecto Eduardo Durán López, director general de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente de Perú, quien en 20 minutos compartirá con nosotros sobre esta exposición. Lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Gracias, muy buenos días. Estamos empezando un poquito atrasados, pero vamos a tratar de ganar tiempo. La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es un documento que acaba de ser aprobado junto o coincidiendo con nuestro envío de las contribuciones nacionales en el mes al final de septiembre. Y esta estrategia es el marco en el cual debemos trabajar sobre cambio climático, el marco en el cual tenemos que alinear las estrategias regionales, los planes de acción sectoriales en general. La estrategia obedece a las características de la problemática que ha desencadenado pues, el cambio climático, ¿no? Y esta problemática, como ya sabemos y hemos reiterado en estos días, es múltiple y es compleja. Y la gestión es competencia de múltiples sectores, múltiples niveles, y esto ha sido ya un tema de preocupación y de intercambio de ideas durante las exposiciones y paneles del día de ayer, puesto que esto abarca pues, los intereses de la nación en general, el Estado, la sociedad civil, las empresas y en general la población. Entonces es muy importante que estos elementos y estas áreas de interés estén articuladas y estén alineadas intersectorial e intergubernamentalmente para poder accionar y convertir en actividades las propuestas, los objetivos de la estrategia nacional. Todos estamos conscientes de que necesitamos en el país, en todos los niveles, este fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza frente al cambio climático. En la gestión del cambio climático aparece nuevamente este famoso triángulo de la sostenibilidad, de lo económico, lo social y lo ambiental en un territorio determinado. Y esta participación tiene que traducirse en conocimiento e información, que ha sido un tema también recurrente en las presentaciones de ayer, en políticas y planes claros, concretos y viables, en los cuales haya corresponsabilidad, en los cuales haya compromisos compartidos y consensuados, donde haya financiamiento adecuado, orientado específicamente a estas actividades y con mecanismos que nos permitan monitorear y hacer un seguimiento de esto, con transparencia, rendición de cuentas, con una armonización de las organizaciones sociales ya sensibilizadas, y las instituciones públicas ya fortalecidas. Entre lo económico, social y lo ambiental, no basta con mencionar estos conceptos, sino que tenemos que tener en claro qué es lo que relaciona a una cosa con otra. Como por ejemplo, lo económico y lo ambiental están íntimamente relacionados por los aspectos tecnológicos, por los aspectos de infraestructura y apoyo a las acciones. Entre lo económico, entre lo social y lo ambiental, hay un fuerte vector, una fuerte relación cultural. La cultura de la sociedad es la que determina la forma de manejo del ambiente. Entonces tenemos que trabajar también en este sector. Y finalmente, entre lo económico y lo social, pues tenemos todo lo que son los regímenes económicos, las formas de gobierno, las ideologías incluso que se imponen a estas formas de gobierno y que tienen que tener una visión de largo plazo para que la sociedad esté pues imbuida de los mecanismos económicos y estos estén convergentes a un fin de la nación en general. Esta estrategia pretende ser un documento orientador de las políticas y actividades. Esta estrategia no contiene metas específicas, no contiene lineamientos de acción específicos, porque estos lineamientos corresponden a
por un lado a los sectores, por otro lado a los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y local, y a la propia sociedad y a las instituciones que la conforman. Entonces, esta estrategia es una especie de gran sombrilla, gran cobertura para las acciones frente al cambio climático, que esto es la innovación que tenemos en los últimos años en nuestro quehacer político y diario. Entonces, a través de esta estrategia brindamos lineamientos para que los 3 niveles de gobierno elaboren planes de acción. Pueden ser planes estratégicos o planes de acción concreta, dependiendo del nivel de acción, pero que incluyan también la participación de la sociedad civil, del sector privado y las organizaciones indígenas en la gestión del cambio climático. Y que establezcan ya metas puntuales. La estrategia no tiene metas específicas, estas metas puntuales que corresponden a cada contexto sectorial o regional tienen que ser elaboradas con este principio, con esta visión de cambio climático, elaboradas por los diferentes actores. Un ejemplo son las metas que se están poniendo en la contribución nacional. Estas metas son un avance de la visión que tiene la estrategia para que los actores empiecen a desarrollar acciones que nos permitan alcanzarlas. Esta estrategia es una actualización de la estrategia del 2003, que fue aprobada también por decreto supremo y que era la vigente hasta septiembre de este año. ¿Por qué hubo que actualizarla? Porque era una estrategia de tipo diferente, una estrategia que sí planteaba acciones concretas, que tenía ya 12 años de vigencia, que no incluía los cambios institucionales importantísimos que han ocurrido en esos últimos años en el país, no incluía, por ejemplo, la modernización de la gestión pública, o no la tenía en cuenta, no era elaborada por el Estado, sino fue elaborada por una entidad que era el Consejo Nacional del Ambiente, que formaba parte del Estado, pero que no tenía un poder, digamos, decisivo. Sin embargo, se aprobó por decreto supremo por consenso del Gabinete de Ministros. En segundo lugar, porque los compromisos contraídos como país en el marco de la Convención también han evolucionado y han avanzado en términos de necesidad de cuantificar acciones y de señalar formas de adaptación. En tercer lugar, pues los cambios y las proyecciones que se han dado en los escenarios de cambio climático. Cada vez es más notorio y la ciencia nos ha ayudado a conocer mejor los efectos e impactos del cambio climático que tenemos que atender a través de la estrategia. Ha aumentado también el nivel de conocimiento científico a nivel mundial y a nivel nacional sobre esta materia, así como la necesidad, que se ha incrementado también, de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, de los medios de vida, por las variaciones que se está teniendo en los ecosistemas ante los impactos del cambio climático. Y finalmente, por la necesidad de involucrar a nuevos actores nacionales que también han surgido y han aparecido, sea por organización de la sociedad civil o sea por creación de nuevas entidades públicas que necesitan participar de este esfuerzo. Por todas estas razones se procedió desde el año ya 2010, hemos empezado a pensar en esta revisión de la estrategia, a hacer consultas, talleres, que culminaron en el mes de septiembre de este año. ¿Cuál es la visión de esta estrategia? Hemos mantenido la visión al 2021, a pesar de que solamente faltan 6 años para cumplir con este plazo, porque es un año emblemático, un año que es la meta de un plan bicentenario que nos está señalando desde el punto de vista de la economía y la sociedad qué debe ser el país a ese año, y con la convicción de que esta estrategia tiene que evolucionar, no está escrita en piedra, no es eterna, vamos a tener que seguir adaptándola en siguientes plazos, cada 5 años, cada 10 años, a las formas cambiantes que va a tener el país. Pero tiene una visión que al año 2021 o después, dependiendo de cómo vayamos avanzando en la implementación, el Perú ya se adapte a los efectos adversos y también aproveche las oportunidades que impone el cambio climático, sentando bases para un desarrollo sostenible bajo en carbono. Esto es una visión nueva respecto a la anterior estrategia que se refería solo al cambio climático. Es evidente cada vez más que el cambio climático tiene que traducirse en un desarrollo bajo en carbono, en una sociedad con otros tipos de consumo, con menor dependencia de combustibles fósiles, con mayor capacidad para entender los impactos en el ambiente que tiene el cambio climático y de esta manera pensar ya en un desarrollo futuro de la humanidad que no se cifre exclusivamente en reducción de toneladas de carbono, sino que se cifre y se fije en términos de
crecimiento verde, crecimiento bajo en carbono y más sostenible. Esta visión está enmarcada, está formada por dos objetivos principales. Este es otro cambio respecto a la estrategia que teníamos del 2003. Solamente tenemos dos objetivos principales y 4 medios de implementación que los podemos ver como objetivos complementarios o como líneas de acción para conseguir los objetivos. Este objetivo primero se refiere a las necesidades de adaptación, y es que la población, los agentes económicos y el Estado incrementan conciencia y capacidad adaptativa. Esto es fundamental. Tenemos que empezar, y esto lo hemos estado conversando ayer también, nos estamos convenciendo de cambiar este chip para no usar la marca de hierro en la piel ya tan mentada, pero tenemos que impregnarnos de esta convicción e incorporarla en nuestra conciencia permanentemente de que necesitamos enfrentar y adaptarnos al cambio climático y entrar en acción frente a los efectos adversos y estas oportunidades. Este objetivo le hemos asignado, con apoyo de la Comisión Nacional de Cambio Climático, de la que vamos a hablar luego, 4 indicadores de éxito del objetivo, indicadores relativos, no son indicadores matemáticos, pero un primer indicador sería que haya un incremento, y esto sí podemos medirlo en 5 o 6 años, de la proporción de personas que saben qué acciones tomar para la gestión de riesgos en un contexto de cambio climático y para adaptarse al mismo. Esto se puede medir con encuestas, se puede medir con formas de medición que son accesibles en las tecnologías estadísticas. Un segundo indicador es un incremento de la inversión privada y aumento de la calidad del gasto público. Esto ha sido una insistencia muy clara de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas. Se trata de mejorar la calidad del gasto público, no invertir más, es invertir mejor, con mayor precisión de los objetivos y resultados que debemos tener con esa inversión. Y eso tiene que ver con estos mecanismos de inversión, presupuesto por resultados, etcétera. El indicador siguiente es la reducción de pérdidas de vidas humanas y capital económico por la ocurrencia de desastres que tengan origen climático. También podemos medir esta incidencia de los desastres e ir reduciéndola, manteniendo un crecimiento económico necesario. Por último, un incremento, y esto es fundamental también y absolutamente necesario para enfrentar el cambio climático, un incremento de la producción de investigación científica y de desarrollo tecnológico asociado a esta investigación científica, no solamente pura, sino también aplicada, en términos de guiar cómo debemos afrontar esta adaptación y dar los instrumentos y herramientas que hagan posible y realicen esta transformación de la sociedad. También podemos medir esto en cantidad de licencias o patentes de investigación o desarrollo tecnológico, estudios apropiados, etcétera, en los cuales el Perú está entrando con mucha fuerza, pero que no conocemos suficientemente. Hay mucho trabajo valiosísimo de investigación, aparentemente muy modesta, pero que tiene relevancia e impacto a la larga. El objetivo 2 tiene que ver con este compromiso mundial de todos los países del mundo de asumir una convicción, de asumir una posición de reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es igual, la población, agentes económicos y el Estado son los mismos actores, conservan las reservas de carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son dos aspectos. Podemos conservar reservas, por ejemplo, los bosques son grandes reservas, capturan carbono y lo retienen, y hay otras formas también de capturar carbono. El mar también reduce y carga carbono si está en buen estado de salud, y esto ya es un tema ambiental vinculado al cambio climático. Y por otro lado, reducción de las emisiones que hacemos al generar energía, al generar movimiento de transporte, al generar la producción industrial o nuestra propia vida doméstica, la forma como cocinamos, la forma como usamos los recursos. Estos indicadores, a los cuales las INDCs también han incorporado actividades de mitigación así como de adaptación, son una tasa de crecimiento, ver la tasa de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero que esté por debajo de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno.
Aquí habría que desarrollar también, y es importante que lo hagamos en conjunto en el país como nación, la necesidad de tener nuevos indicadores de bienestar, nuevos indicadores de cobeneficios de lo que significan las reducciones de emisiones, para no ceñirnos estrictamente al Producto Bruto Interno, que es mayormente económico, pero aún así tenemos que asegurarnos que este crecimiento económico que debemos mantener no esté ligado a un crecimiento también de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto se está logrando principalmente porque en nuestro país la mayor cantidad de emisiones, como lo señaló el viceministro Quijandría, se dan en actividades que no son totalmente productivas, como es el caso de la deforestación con muy bajo rendimiento económico. Casi la mitad de nuestras emisiones están allí, entonces tenemos un enorme potencial para reducir emisiones y continuar un crecimiento económico que nos lleve a esta separación de lo que es la tasa de crecimiento y la tasa de emisiones. Esto se va a traducir con un segundo indicador, que es la intensidad de carbono en la economía. Si dividimos la cantidad de toneladas de carbono, que las vamos a medir anualmente y estamos trabajando en ello, entre el Producto Bruto Interno vamos a tener un ratio, una tasa, más un ratio, una relación, una proporción de cuánto carbono estamos poniendo por cada unidad de PBI, y esto debe reducirse. Otro indicador es la reducción de emisiones en todos los sectores, ya una reducción en transportes, en energía, en forestal, en agricultura, ya una métrica más directa de reducción de emisiones. Y por último, tener instrumentos que nos permitan incrementar la captura de carbono y la reducción de la neta de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Es decir, lo que deforestamos produce emisiones, pero lo que capturamos, reforestamos o conservamos captura carbono, entonces hay una diferencia neta. Ese neto es el que tenemos que ir reduciéndolo permanentemente. Las 4 medios de implementación son la institucionalidad y gobernanza, un tema que hemos venido viendo en estas discusiones, en estos paneles, en cual las instancias de gobierno tienen que estar fortalecidas en sus capacidades y en su articulación institucional. Esto es algo que sabemos todos que nos está faltando en el país. Tenemos que ser muy activos y muy abiertos en todos los sectores de gobierno a trabajar conjuntamente, a trabajar intersectorialmente con metas muy claras. En segundo lugar, incrementar la conciencia pública y el fortalecimiento de capacidades. Las instancias de gobierno y la sociedad civil en general tienen que mejorar su conciencia, su conocimiento de qué es el cambio climático y cómo pueden afrontarlo. Un tercer medio de implementación es el conocimiento científico y tecnología. Nuevamente, tenemos que fortalecer desde la investigación directa en las universidades hasta las investigaciones aplicadas, hasta los resultados e innovaciones que se logran con proyectos a cargo de la sociedad civil, de organismos no gubernamentales, que son valiosísimos y que no tienen suficiente coherencia o consistencia para ser replicados en varias partes del país. Y por último, el financiamiento, el cual ha habido en la mañana una reunión al respecto. Tenemos que afinar los instrumentos que nos permitan aplicar este financiamiento, no solamente el llamado financiamiento climático, todo tipo de financiamiento, pensarlo como una manera de implementar estas acciones y cumplir con estos objetivos. Aquí hay un ejemplo de cómo se plantea en este objetivo 1, en el sector salud, por ejemplo, se convierte con un objetivo intermedio que lo hemos puesto en el INDC, en reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de la población ante el efecto del cambio climático en salud. Entonces ya cada sector con la estrategia toma su propio objetivo y diseña sus propias expresiones de acción, como en el caso de salud, instrumentos de planificación sectorial que incorporan esta convención climática, proporción de personas que saben qué hacer en el contexto de incremento de investigación en salud específicamente, incremento de inversión privada y aumento de calidad de gasto público para la adaptación pensándola en salud. Y en el objetivo 2, lo mismo, hay ejemplos de iniciativa de mitigación, por ejemplo, el manejo forestal sostenible también debe recoger el objetivo y transformarlo en una forma más activa, más clara de lograr este objetivo, con los mismos indicadores, tasa de crecimiento por debajo de la tasa del PBI, incremento de la captura de carbono y reducción neta de emisiones en el sector forestal. Entonces, cada sector, cada entidad deduce y baja en la escala de la estrategia para hacer
planes estratégicos de acción frente al cambio climático enmarcados en esta visión. Esto es la idea que nos llevó a la estrategia. Los dos objetivos estratégicos, tanto de adaptación como de reducción de emisiones, se cruzan con los 4 ejes de acción de institucionalidad y gobernanza, conciencia política, etcétera, y dentro de este cubo también se relacionan con las sinergias territoriales que tenemos con agua y suelos, con calidad del aire, con bosques, con biodiversidad y con otros ecosistemas y paisajes, incluyendo el paisaje urbano, ciudades sostenibles, etcétera. Entonces, esta combinación es lo que nos debe dar cuando se cruzan los objetivos instrumentales o estas áreas temáticas con los objetivos estratégicos. Debemos deducir en cada caso qué directrices de gestión sectorial y regional. Y esta es la labor que tienen que hacerse en los planes de acción. Esta es la labor en la cual tenemos que alinear los planes, las estrategias regionales de cambio climático para estar seguros de que estamos incorporando estas directrices en nuestros planes concretos de acción. Estas directrices están insinuadas, están señaladas en la estrategia, pero requieren ser adecuadas a cada sector, a cada realidad territorial y a cada característica de la institución que toma esta estrategia como marco de su acción. Y lo mismo ver qué incidencia tienen estas directrices en sinergias territoriales, qué relación tienen con agua y suelos, con aire, con bosques, etcétera, de manera que tengamos pues una consolidación en lo cual lo más difícil va a ser la concertación institucional que necesitemos para lograr esa estrategia. En el caso de mitigación tenemos el Infocarbono, que va a ser un sistema que corta a nivel nacional y que va a ser el instrumento, la plataforma de información que nos permita saber anualmente y en todo momento cuánto estamos emitiendo de carbono en cada uno de los sectores, en cada una de las regiones hasta donde sea posible. Esto va a influenciar políticas nacionales, instrumentos de monitoreo, registro y verificación y de medición, y las iniciativas de mitigación van a ser entonces más precisas porque estamos señalando qué sectores específicos están incrementando sus emisiones o las están reduciendo a fin de tener acciones que sean consecuentes con estas orientaciones. La idea, para terminar, es que al final seamos un país climáticamente responsable una vez que pasemos por el filtro, la visión nacional de tener un plan de desarrollo a largo plazo, alimentado de políticas nacionales y sectoriales, con planes de acción regionales y sectoriales, que ya vienen derivados del origen internacional que tiene desde la Cumbre de la Tierra, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 3 convenciones que tenemos en el Ministerio del Ambiente como punto focal, diversidad biológica, clima y desertificación, de lucha contra la desertificación. Estas 3 estrategias internacionales se derivan en estrategias nacionales. Ya tenemos una estrategia nacional de diversidad biológica aprobada, tenemos una estrategia nacional de cambio climático aprobada y estamos a punto de aprobar la estrategia nacional de lucha contra la desertificación y la sequía. De aquí se van a deducir, ya estamos en ello, estrategias nacionales de bosques y cambio climático, dirigidas exclusivamente o principalmente a bosques. Vamos a tener los NAMAs, que son conjuntos de acciones derivadas de la estrategia para armar programas sectoriales de reducción de emisiones. Tenemos los NAP, o lo que va a ser el Plan Nacional de Adaptación, el PNA, que va a recoger todas las experiencias, todos los lineamientos de acción que se están desarrollando en el país y los va a convertir en líneas de acción presupuestadas y programadas para lograr una adaptación en el tiempo. De estas 3 convenciones, pasando por la Política Nacional del Ambiente, que también les da una forma que la vincula con el ambiente mismo. El cambio climático impacta en el ambiente y se manifiesta a través del ambiente, aunque no sea exclusivamente un tema ambiental, también lo es un tema económico, es un tema internacional, es un tema de política energética, es un tema de cultura de uso de los recursos y de formas de consumo. Entonces, este es el esquema que nos guía desde el punto de vista macro, digámoslo así, para que la Estrategia Nacional de Cambio Climático se incorpore en esta vertiente y nos lleve a este plan ya concordado y a ser un país
climáticamente responsable. Recordemos que la Estrategia Nacional de Cambio Climático también recoge muchos de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que recomendamos visitar, recordar, estudiar y analizar para determinar cuánto de nuestra vida personal está envuelto en esos objetivos, cuánto de nuestra vida institucional y familiar está también vinculada a estos objetivos y cuánto podemos hacer en cada uno de ellos. Veamos que si bien hay uno que es el 13, que es lucha contra el cambio climático, hay muchos otros que tienen que ver con cambio climático. La erradicación de la pobreza, como lo dijo el doctor Stern, el Lord Stern últimamente en una conferencia que dio en el Ministerio, si fracasamos en la erradicación de la pobreza, fracasaremos en la adaptación al cambio climático y viceversa. Si fracasamos en la adaptación al cambio climático, incrementaremos la pobreza. Entonces, hay una íntima vinculación de uno con otro. Lo mismo la lucha contra el hambre, la buena salud, la educación de calidad para entender en dónde estamos, la igualdad de género, que también está incorporada en la estrategia, temas de agua, de energía, definitivamente están presentes en la estrategia, y muchos otros como el consumo responsable, flora y fauna acuática, flora y fauna terrestre, el 14 y el 15, nos van a dar el 16 probablemente, que es la paz y justicia, y a través de estas alianzas que tenemos que hacer entre todas las entidades que conformamos la civilización del mundo. Tenemos la Comisión Nacional de Cambio Climático, que estamos activándola y que la va a ser nuestro referente político para poder aprobar y poder estudiar y conocer mejor de qué manera podemos impulsar actividades multisectoriales, porque la Comisión Nacional es multisectorial, está conformada ya con 5 grupos temáticos que tienen que ver con gestión de riesgos o de adaptación, con reducción de emisiones, y la llamamos mitigación, con la gestión de los ecosistemas y el cambio climático, ciencia, tecnología y fortalecimiento institucional, y por último, de financiamiento, o sea, correspondiendo con estos medios de implementación. Hay una agenda pendiente, no vamos esto lo estamos discutiendo en este momento porque una de las motivaciones y uno de los objetivos del Interclima es examinar permanentemente qué agenda pendiente tenemos. Pasar sobre todo de la planificación a la implementación de las estrategias sectoriales y en este caso regionales del cambio climático, dinamizar generación, difusión, acceso y uso de la información, afianzar la articulación intersectorial y multinivel, promover la inversión baja en carbono y resiliente al clima con nuevas fuentes e instrumentos nacionales y continuar la implementación de buenas prácticas y réplica en sectores. Curiosamente, estos 5 elementos son los que estamos permanentemente escuchando felizmente en esta reunión del Interclima como formas de aproximación a la problemática. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Eduardo Durán por haber compartido con nosotros la presentación sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático como respaldo de las contribuciones nacionales y su institucionalización. Luego de esta presentación, pasamos al panel Planificación de la Gestión del Cambio Climático, que va a complementar esta presentación del arquitecto Eduardo Durán, para lo cual invitamos para que tenga bien de oficiar como moderador de este panel al señor James Leslie, asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Por favor, invitamos al señor James Leslie, lo recibimos con nuestras palmas, por favor. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Tengo el honor de poder facilitar y moderar ese panel. Tenemos 3 panelistas distinguidos, muy involucrados en la temática. Ya han sido presentados, pero nuevamente les voy a presentar yo también. Pues el enfoque de este panel, tomando como base la presentación que acaba de realizar Eduardo, es conversar sobre los 2 instrumentos de política, de gestión que hemos estado familiarizándonos con ellos, tanto la Estrategia Nacional de Cambio Climático como los NDCs. Y este panel se va a orientar a conversar sobre cómo aterrizamos estos instrumentos en las políticas, planes, programas
presupuestos de los diferentes sectores y actores del país. Entonces, la verdad que tenemos un panel idóneo para ese tipo de conversación. A mi mano derecha tenemos a Laura Avellaneda, quien ha formado parte del equipo del Ministerio del Ambiente y ha sido muy involucrada en el diseño de estos dos instrumentos. Tenemos a Paula Carrión, la directora general de Políticas Agrarias de Minagri, y Paula nos puede dar la perspectiva desde uno de los sectores productivos más importantes del país, que también está avanzando desde hace varios años en incorporar la variable de cambio climático en su gestión, y nos va a poder compartir sobre cómo se está adecuando ahora con estos nuevos instrumentos de política y de metas que plantea el país. Y finalmente tenemos a Julio García, que está coordinando un proyecto estratégico para el país que busca establecer un mecanismo de coordinación y de colaboración multisectorial para la gestión de cambio climático. Pues él lo va a poder explicar mejor que yo. Entonces, yo quisiera empezar con Laura, y tomando en consideración la presentación que nos dio Eduardo, y la importancia de buscar estos nexos y coherencia entre la estrategia nacional y los recientes enviados y NDCs, para que nos comente un poco más cómo fue el proceso de diseño, ¿no? Cómo fue el proceso de definición, sobre todo de los INDCs, entendiendo, como dijo Eduardo en su presentación, que la estrategia nacional ha sido un instrumento que ha tenido un proceso de definición de más largo aliento, y luego ha venido desde la comunidad internacional de las mismas negociaciones de la convención este encargo de definir unas metas país frente a la convención en cuanto a los INDCs. Entonces, ¿cuál ha sido el proceso para llegar a esas metas de INDCs? Y luego, si nos podrías comentar desde tu punto de vista cómo han logrado esta coherencia entre los dos instrumentos orientadores. Que nos permite evidenciar que realmente el impacto del cambio climático está mellando, digamos así, al sector.
Ese fue un indicador. El segundo indicador fue que hubiese esa institución o ente que se haga cargo del nivel de cumplimiento de las metas. De hecho, la sociedad civil estuvo apoyándonos en el sentido de procurar que las contribuciones o las metas de las contribuciones sean más ambiciosas, y en muchos otros sectores que si ustedes han tenido la oportunidad de ver en el proceso de consulta pública, eran 6 sectores con ciudades sostenibles. No quedó en la propuesta final, tenemos solamente 5, recursos hídricos, tenemos bosques, pesca, agricultura y uno más, salud, ¿no? Que es donde ya los sectores han iniciado sus análisis de vulnerabilidad, de cómo los está afectando, y teníamos algunas propuestas, o tienen algunas propuestas de respuesta, y qué es lo que ellos creen en lo cual se podrían comprometer, ¿no? Entonces, básicamente el proceso es contar con información de base. Por eso es muy importante, lo mencionó Eduardo en su presentación, es que no le damos mucha importancia a la generación de información, a la investigación, y en cambio climático tenemos que promoverlo aún más, ¿no? Ahora, en otros casos hay información, pero no se conoce, ¿no? Entonces, ya esos son otros los alcances que se tienen, pero esos han sido principalmente los criterios para poder identificar o priorizar los sectores, y en los talleres macrorregionales digamos, una necesidad o reclamo también fue, oye, incluyamos conocimientos ancestrales, el enfoque de género, que también se están considerando. Eso, de hecho, sí ha pasado por un proceso de consulta pública, ha pasado por un proceso de conversación con los distintos sectores para que definan. A mí, para hacer un paréntesis antes de terminar, porque estoy hablando mucho, creo, en el caso de pesca, en la primera propuesta, el sector dijo, estas metas las voy a poner como metas no condicionadas, es decir, lo voy a hacer yo con mis recursos, pero a la propuesta final pesca dijo no, las metas que estamos proponiendo van a ser todas no condicionadas. Perdón, la primera parte tenía metas condicionadas y no condicionadas, es decir, habían algunas metas que estarían supeditadas a la cooperación internacional. La propuesta final de pesca es todo va a no condicionado, es decir, el sector está asumiendo esas metas, que van a cumplir esas metas al 2030 con los recursos propios del sector. Obviamente hemos tenido que hacer un análisis de cuáles son las metas que ellos tienen dentro de sus respectivos PCEMs o dentro de sus respectivos instrumentos sectoriales, ¿no? Entonces, eso es para poner un ejemplo. Yo creo que sí ha habido, el proceso de consulta ha sido muy rico en el sentido de que los sectores se ha evidenciado el deseo de ambición en las contribuciones por parte de los sectores. Y un punto adicional es el sector privado. Desde la adaptación hemos trabajado muy poco con el sector privado y es parte de los desafíos que tenemos ahora para pasar a la implementación. Y cerrando con la articulación de los objetivos de la estrategia nacional, de hecho el objetivo que tenemos muy grande es reducir los niveles de vulnerabilidad y mejorar la capacidad de adaptación, pero tenemos 4 grandes metas, como promover la inversión pública y la inversión privada. Entonces, de alguna manera sí están relacionados. Ahora, viene más adelante un proceso de cómo logramos ya en el día a día hacer lo que tenemos que hacer para cumplir las metas, y eso creo que ya viene más adelante. Muy bien, gracias Laura. Entonces el Ministerio del Ambiente ha tenido un rol sobre todo de orientador, de convocador de los diferentes sectores priorizados, de asegurar que los diferentes actores sean partícipes de todo este proceso de construcción de los INDCs. Y veo aquí en el público varios representantes de estos sectores priorizados. Tenemos a Paula acá de parte de Minagri. Paula, ¿cómo están desde el Minagri? Pues antes de los INDCs, yo sé que Minagri ha venido organizándose internamente para gestionar el cambio climático desde su propio sector. ¿Cómo están organizados hoy en día para enfrentar el cambio climático y sobre todo para poder asumir las nuevas metas que han sido planteadas ahora en los INDCs? Sí, bueno, buenos días y gracias por la invitación. En realidad en el Ministerio se han trabajado 2 instrumentos muy importantes que nos van a ayudar a ordenarnos en todo el marco, ¿no? El primero son los lineamientos de política agraria que se oficializaron en diciembre del año pasado
y que han pasado por un proceso de consulta y que esperamos en este año tener como resultado una política nacional agraria. Y esta política va a incluir políticas relacionadas con el desarrollo forestal, en la cual ahí estamos priorizando estrategias que promuevan o reduzcan, mejor dicho, los temas de deforestación. Tenemos otra política relacionada con gestión de capacidades, que como veíamos en la presentación de Eduardo también es un tema muy importante, y esta política de gestión de capacidades también busca recuperar todo el conocimiento ancestral que se está teniendo en las distintas regiones. Hay una política de prevención de riesgos y, en fin, hay una serie de políticas y enfoques considerados en ese marco que se complementan bastante bien con este tema de cambio climático y la estrategia nacional. Otro segundo instrumento es el plan GRAF, que lo presentaron ayer en la presentación de inauguración. Es un plan que estamos en un trabajo de adecuación, estamos tratando de establecer algunos indicadores y estrategias para que se convierta en un instrumento que se pueda utilizar y vincular con los gobiernos regionales. La idea es que ellos también utilicen los indicadores que vamos a formular en este plan para que también se pueda tener una vinculación más estrecha con ellos. Y una tercera forma de coordinar internamente, dadas las distintas direcciones y dependencias que tenemos en el sector, es la Comisión de Mitigación y Adaptación, en la cual participa la CERFOR, por ejemplo, la Dirección General de Asuntos Ambientales y la Dirección General de Políticas Agrarias principalmente, pero no dejan de participar algunas otras direcciones generales que tengan relación con todas las intervenciones en temas de cambio climático, ¿no? Y esto nos ayuda un poco a ordenarnos para tratar de impulsar medidas coordinadas, trabajar con las áreas de cooperación también de manera coordinada y tener un mismo discurso y una misma propuesta en los distintos aspectos relacionados a temas de cambio climático. Muy bien, gracias Paula. Entonces, Julio, pasamos a ti para tu intervención. Tenemos al Ministerio del Ambiente, que tiene ese rol de orientador, de ente rector de la gestión de cambio climático. Sin embargo, vemos y hemos escuchado de Eduardo que realmente los compromisos asumidos por el país y que están también reflejados en la misma estrategia requieren la intervención de todos los diferentes sectores económicos, productivos, a los diferentes niveles del Estado, con diferentes fuentes de financiamiento. Cuéntanos un poco, creo que hay pocos en la sala tal vez que tienen mucho conocimiento sobre ese proyecto que tú lideras. Cuéntanos qué es lo que está planteándose como proyecto, como esquema para fortalecer la gestión de cambio climático, y cómo ves ese proyecto propuesta del Programa Nacional de Gestión en un contexto de apoyo a los INDCs. Gracias. Bueno, no solamente la sala sabe un poco ese proyecto, y es un poco lo que ha presentado Eduardo y de lo que han estado hablando y hemos estado escuchando el día de ayer, que se ha hablado mucho del tema de gestión de información, se ha estado hablando mucho del tema de cómo vincular diversos sectores, porque estamos hablando del sector público, privado, sociedad civil. Ahora está mejor, o si no es la garganta. También se estaba hablando de la verticalidad, de los distintos niveles de gestión, de la gestión del desarrollo en su conjunto, de los aspectos sectoriales, para los aspectos regionales, locales y de la comunidad. Entonces, es una cantidad de frentes, como también lo ha presentado, que demanda pues una cantidad de articulación, coordinación, mecanismos y espacios de diálogo, de consenso, etcétera. Y está como el reclame ese que es cómo no se nos ocurrió antes, ¿no? O sea, porque este es el mecanismo que había que llevar a efecto, y eso es la iniciativa que ha planteado el MINAM, que yo tengo ahora el honor de dirigir, que plantea precisamente crear un mecanismo innovador de gestión. O sea, el proyecto no se orienta a crear una obra, no se orienta a crear un documento, no se orienta a crear una orientación solamente. Se orienta básicamente a establecer un modelo de gestión que permita articular todos estos procesos de nivel sectorial, territorial, financiero, capacidades, todo eso que hemos venido hablando, fortalecer la agenda.
por ejemplo, solamente en el tema de adaptación, me corriges Laura si me equivoco, en los últimos 5 o 7 años han habido más de 100 proyectos de adaptación, ¿no? Y no necesariamente están vinculados a todas las propuestas de articulación de la gestión del desarrollo agrario, de pesca, de agricultura o del desarrollo territorial, etc. Y que no necesariamente cumplen con los objetivos de desarrollo nacional. Entonces es un poco vincular, sistematizar y establecer sistémicamente un mecanismo de gestión coordinado con los sectores, y no solamente con el sector como tal, pero al interno del sector, que no sea solamente un tema de la dirección o del área que ve cambio climático, sino me parece genial que esté la dirección de políticas del ministerio, que es la que ve todo lo que hace el sector, ¿no? No es solamente un área diferenciada. Y también que tengamos que ver con formación de capacidades, ¿no? Entonces, y eso vincularlo también con mecanismos de estructuración financiera. En otras palabras, estamos hablando de mecanismos de organización y gestión, estamos hablando de capacidades y conocimiento, estamos hablando también de condiciones que permitan implementar en el territorio las diversas intervenciones de una manera coordinada y articulada, ¿no? Porque ustedes van a un territorio y tienen las diversas intervenciones de agricultura, salud, vivienda, pero no necesariamente vinculadas en un paquete que contribuyan al desarrollo integral de ese territorio en el cual están interviniendo. Entonces, y es establecer proyectos pilotos que nos permitirían testear de alguna manera esa modalidad de gestión vinculando sectores, iniciativas, sector privado, sector público, etcétera. Ya casi para terminar, como repito, esta iniciativa del MINAM que se orienta a establecer esa plataforma, estamos en la primera fase, de hecho, dentro de la primera fase a diciembre esperamos estar avanzando sobre las modalidades de coordinación, y la segunda fase sería ya probar ese modelo de gestión de manera más amplia que permita cumplir con los planteamientos de desarrollo. Ayer se mencionó, por ejemplo, el tema del Plan Nacional de Diversificación Productiva, cómo con ese proceso de considerar la gestión del cambio climático se incide en ese plan nacional que va a marcar los destinos del país en los procesos de desarrollo. Entonces, cómo incidir desde el sector de agricultura, ojo que tiene un comité, un consejo de 5 ministros, el de Economía, Agricultura, Transporte, Producción, no recuerdo cuál es el otro, y ellos van a estar gestionando todo ese proceso, ¿no? Entonces, cómo barnizar este tema con el tema de cambio climático, tanto de la perspectiva de la mitigación como la adaptación. Entonces, que son los grandes procesos de desarrollo nacional, como el plan de diversificación, la reducción de la brecha de infraestructura, la reducción de la inequidad y la erradicación de la pobreza, ¿no? Y además están todos vinculados con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Muy bien, Julio. Pues para alguien que dice que no maneja bien su proyecto, a mí me convenciste, que conoces demasiado bien, y más bien ahí detrás de muchas de tus palabras hay muchas complejidades y desafíos, ¿no? Y sobre todo al momento de intentar aterrizar los INDCs y la estrategia ya a nivel del territorio, integrarlo dentro de los planes de desarrollo, asegurar que los diferentes actores cuenten con las suficientes capacidades. Me parece que es un proyecto, es una apuesta de mediano a largo plazo, ¿no? Y es excelente que el país está comprometido a eso. Laura, en esta misma línea, ahora que contamos como país, cuentan como ministerio con estos dos instrumentos alineadores, orientadores para la gestión de cambio climático, ¿cómo ves el rol del ministerio para justamente acompañar y apoyar a que los diferentes actores, y aquí vemos a muchos gobiernos regionales en la sala, que deben estar un poco todavía intentando a internalizar todo lo que están escuchando sobre estos INDCs, cómo esto se traduce para ellos dentro de sus planes y sus propias estrategias regionales, y qué tipo de soporte pueden esperar de parte del ministerio para facilitar ese trabajo que les queda para adelante?
Ya respondiste a la pregunta. Sí, principalmente ahora lo que nos toca trabajar, sobre todo en la temática de adaptación, es lograr que cambio climático se incluya dentro de la planificación nacional. Ese es un proceso grande que nos tenemos como meta y esto procuraremos iniciar, terminando ya, estamos por terminar el año en verdad, pero a más tardar el siguiente año con la formulación del NAP, que son por las siglas en inglés, pero que es el Plan Nacional de Adaptación. Cuando gusten podemos conversar más en detalle, no voy a entrar en eso ahora, pero es el instrumento que nos debería permitir a nosotros lograr, por un lado, trabajar en ese nivel un poco más nacional y de planificación y no solamente con sectores priorizados, que sí está contemplado, pero lo ideal es lograr esa articulación o transversalización de cambio climático. Más bien yo también quería aprovechar ahí, de repente Julio se quedó corto en su intervención, pero lo que este plan busca también es cómo lograr esa articulación entre las fuentes de financiamiento. Todo el día de hoy el Interclima es financiamiento, mañana es financiamiento en el sector forestal principalmente. ¿Por qué? El 2012 el MINAM hizo el primer Interclima. El 2013 llevamos a cabo un balance regional con todas las regiones y lo que las regiones reclaman es financiamiento. ¿Cómo hacemos para pasar de la formulación, de la planificación, a la implementación? Entonces eso lo sabemos, por eso es que el día de hoy ustedes van a ver que muchas mesas que vamos a hablar sobre los PIBs, el Sistema Nacional de Inversión Pública, inclusive en los cafés o desayuno de conocimiento, está el presupuesto por resultados, que es otra de las iniciativas que el MINAM ha tratado de ir viendo cómo nos vamos, digámoslo así, incorporando adaptación en estos instrumentos. Pero mencionaba lo que Julio, digamos, este plan lo que también busca es cómo logramos que todo eso que existe, no solamente cooperación nacional o recursos nacionales, sino la cooperación internacional, cómo logramos ese empalme o esa articulación con las necesidades, no solamente sectoriales, sino también regionales. Es decir, cómo este plan ayuda, a través del piloto que se tiene previsto, cómo ayuda a que esa gestión siga avanzando, pero identificando esas necesidades de financiamiento, por un lado de los gobiernos regionales y nacionales, y cómo el plan puede apoyar, el proyecto, perdón, cómo puede apoyar en que pueda esas necesidades canalizarse a estas distintas fuentes de financiamiento. Entonces, de hecho es el reto, reconocemos que están cansados de tantos instrumentos de planificación, planes y estrategias, etcétera. Entonces, el plan, lo que busca este Plan Nacional de Adaptación es identificar cuáles son esas brechas que todavía queda pendiente, porque definitivamente tenemos que seguir formulando o generando información, identificar los vacíos que puedan haber para lograr las metas que nos hemos establecido en las contribuciones. Ahora, nuestro rol es, ya lo dijiste, es darle soporte, catalizar los recursos que pudieran llegar para que los sectores estén en las capacidades necesarias para generar o cumplir con esos instrumentos o las metas que se han establecido. Nosotros hemos sido siempre, nuestro rol es más normativo, apoyar en fortalecimiento de capacidades, pero finalmente quienes tienen que implementar son los gobiernos regionales, locales y obviamente el sector, el nivel nacional. Muy bien. Gracias Laura. Pues creo que está claro el rol del Ministerio del Ambiente, es un ente rector que orienta a través de las políticas y las grandes metas. Paula, en el caso del Ministerio de Agricultura, ustedes representan un sector productivo, tienen así un contacto mucho más directo con la población, tienen programas incluso del propio ministerio que están ya en el terreno, en coordinación también con los gobiernos locales y regionales. ¿Cómo van a lograr o cómo vienen logrando que lo que ven como metas y compromisos para gestionar el cambio climático puede ser traducible a lo que hacen en campo y que pueden lograr hacer partícipe y comprometido al mismo productor en las metas, tanto de mitigación como de adaptación? Ahí, en el marco
las propuestas en contribuciones, tenemos algunos, como tú dices, algunos programas, proyectos que ya se están trabajando y que estamos tratando de volver algunas evidencias que vemos en regiones a nivel de políticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el programa de siembra y cosecha de agua, que lo van a comentar en un panel posterior, pero que ahí hay todo un interés por una mejora de la gestión del recurso hídrico. Hay programas que se están trabajando con fondos internacionales, con fondos FIDA, para mejorar experiencias e intervenciones silvopastoriles, ¿no? Y ahí la idea es que el propio productor agrario presente proyectos y logre algunos fondos para poder implementar sus propuestas. Es a nivel de concursos, estamos cada vez involucrando cada vez al productor agrario para que se dé cuenta de la importancia, como lo decía Eduardo en su presentación, hay que sensibilizar de que los temas de cambios climáticos van a generar algunas condiciones en la región y en el sector. Entonces, estamos de alguna manera tratando que los proyectos y programas que se implementen en el marco del sector de agricultura estén cada vez involucrando más al productor agrario. Tenemos los programas presupuestales de prevención que también de alguna manera están teniendo algunas intervenciones en territorios regionales. Entonces, en ese marco también tenemos los NAMAs, y para eso estamos trabajando principalmente el NAMA Café, en el cual ya tenemos una propuesta de estructura de diseño. Estamos trabajando ahí con actores importantes de la cooperación como GIZ, ICRAF, SICAF, SCAN, ¿no? Con distintas plataformas que nos pueden dar soporte en este tipo de intervenciones que queremos lograr. No solo en el caso de café, como ustedes saben, en el marco de la COP20 se presentaron 4 notas conceptuales para café, cacao, ganadería y palma. En cada una de ellas estamos avanzando, pero en el caso del café hay algunos avances adicionales, ya hay algunos estudios que se están realizando para, por ejemplo, definir en qué parte del proceso de producción hay la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y poder definir algunas estrategias y algunas actividades que se podrían priorizar. Es un proceso que sabemos que toma tiempo, como lo comentaba Laura, a veces hay mucha información, pero el problema es que no la conocemos, y entonces el tema de sistematización para nosotros también ha requerido un esfuerzo adicional dentro del Ministerio de Agricultura. Entonces, estamos trabajando con distintas intervenciones, priorizando algunas, como te comentaba, la de siembra y cosecha de agua, la de los NAMAs, y la intervención cada vez más continua de los productores agrarios para que se sientan identificados y sientan que sus proyectos y su participación colabora pues con la reducción y las metas establecidas. Muy bien, gracias Paula. Y Julio, lo que hemos escuchado de Paula es la visión sectorial. Lo que también tú planteas como desafío es integrar el cambio climático en los planes territoriales. ¿Cuáles serían, y aquí creo que para los actores representantes de los gobiernos regionales y locales, esto es muy evidente, ¿no? Ellos reciben el encargo de elaborar su estrategia nacional de cambio, su estrategia regional de cambio climático, la estrategia regional de diversidad biológica, la estrategia regional de desertificación y una serie de otras estrategias regionales productivas, económicas. ¿Cómo combatimos esa tensión entre contar con esos instrumentos que nos aseguran que el país esté abordando la gestión de cambio climático y que a su vez se está logrando a nivel territorial integrar la propia variable de cambio climático dentro de la gestión del territorio, que implica un enfoque más multisectorial, más integral? Gracias, James. Sí, precisamente, poco que quería precisar, y agradezco también a Laura por haber hecho esos alcances adicionales sobre el proyecto de gestión de cambio climático, que dicho sea de paso, como iniciativa del MINAM cuenta con el apoyo de la cooperación suiza, y espero que cuente con la cooperación de los distintos aliados que esperamos ir captando en adelante, porque
los servicios que vamos a prestar son de diversa índole, como lo que acaba de mencionar, que son a nivel territorial, pero también, por ejemplo, es en generar información de base que permita facilitar procesos de toma de decisión, identificar los roles, mandatos y clarificar funciones, como conversábamos el día de ayer en la mesa con la directora ejecutiva de CERFOR, con Fabiola, que a veces hay sobreposición de mandatos y funciones, pero a veces también hay vacíos que están identificados. Entonces, un poco empezar a articular esos procesos. Cuando llegas a vincular, por ejemplo, tú hablas de los programas presupuestales por resultados del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, que favorece esa articulación, cuando llegas a nivel subnacional, valgan de redundancia, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, son otro tipo de instrumentos los que se gestionan, ¿no? Entonces, empezar a manejar, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos y diversas cosas y mecanismos que están vinculándose. El otro tema es el financiamiento y la cooperación internacional. Yo vengo de la comunidad de gestión de riesgo y adaptación y siempre comentamos que a nivel internacional la comunidad de cambio climático todavía no tiene todo acordado y ya tiene más de 10.000 millones de dólares de financiamiento, ¿no? Entonces, a veces el tema no es tanto el recurso, sino cómo acceder y contar con las capacidades a nivel territorial y sectorial, que es parte del servicio que esperamos proveer también como proyecto, para acercar esos mecanismos de financiamiento y las capacidades sobre los diversos temas que hay que abordar para acceder a estos mecanismos de financiamiento. También hemos considerado que este modelo de gestión, que es articulador, integrador, facilitador, que condicione espacios que permita lograr esa articulación, puede replicarse a nivel territorial. Entonces, a nivel territorial es que se van a establecer por lo menos 2 o 3 pilotos, y si hay mayor cooperación u otros alineamientos de diversas cooperaciones que podamos articular igualmente, que podamos ingresar a estos 2 territorios, no con proyectos nuevos, sino con proyectos que ya están en marcha y que cuentan con la operación, el modus operandi, etcétera. Y lo que vamos a hacer es vincular los diversos actores de esos territorios para facilitar procesos y armar de esto que hemos estado hablando de las INDC, la Estrategia Nacional, desde sus diversas aristas, sociales, ambientales, económicas, desde facilitando la articulación del sector privado, de la sociedad civil organizada. Aquí veo una pregunta vinculando a la academia, pero que sea desde una demanda específica de qué es lo que se quiere estudiar y para qué, ¿no? Que responda a demandas específicas operativas. Me corrigen si me equivoco, pero muchas veces el tema en el Perú y en las regiones no es plata. Estamos hablando de más bien de enfoque, de visión y de encontrar esos espacios de articulación que permitan establecer objetivos comunes con acciones comunes para alcanzar resultados esperados como la erradicación de la pobreza. Y en función a ello, alcanzar los otros resultados que son asociados al cambio climático, como son, por ejemplo, favorecer la adaptación y reducir la mitigación y alcanzar un desarrollo bajo en carbono. Y eso se logra, por ejemplo, tenemos los recursos del canon, del sobrecanon, una serie de mecanismos financieros que, como se decía hace un rato también, que no es que sean ineficientes, sino que hay que hacerlos con una mayor eficiencia y con mejor calidad de gasto. Gracias, Julio. Entonces, creo que pasamos ahora al momento de preguntas y respuestas de parte de los panelistas. Hemos recibido aquí muchas preguntas, entonces he repartido las preguntas. Para Laura, creo. He repartido las preguntas entre los 3 panelistas y ahora voy a pedir a cada uno que intente a resumir y compartir un par de esas preguntas y plantearnos unas respuestas. Laura. Sí, gracias. Yo al iniciar mi intervención retomaba qué cosas eran las INDCs, que son en verdad por las siglas en inglés, pero básicamente son nuestras contribuciones. El año pasado en la COP20 en Lima, es una pregunta, por eso estoy tomando esto, se tomó la decisión de que los países presenten sus contribuciones en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por un lado, voluntariamente tendríamos que haber presentado en adaptación. El país decidió presentar, no solamente el Perú, sino también países de la región,
porque estamos buscando paridad en el acuerdo, en el nuevo acuerdo que se tiene que dar a fines de año en París. Entonces estamos buscando paridad entre mitigación y adaptación. Entonces una muestra de que realmente los países les interesa la adaptación era que presentemos nuestras contribuciones en adaptación. Entonces, ¿qué son? Básicamente es qué es lo que nosotros nos estamos proponiendo al 2030 lograr en acciones de adaptación, ya sea en reducción de niveles de vulnerabilidad o cómo alcanzamos o logramos incrementar nuestra capacidad de adaptación, principalmente. Mencionaba que habían 5 sectores y esta información está en la página web. Ahora, me consulta, el informe final está en nuestra página web aún. Me preguntan con el informe más detallado. De hecho, las matrices no las hemos difundido. Creo que al menos en el caso de adaptación, dado que fueron sectoriales, los sectores fueron los que propusieron esas metas, creería que no habría ningún problema de difundir las matrices donde está el mayor nivel de detalle. Lo otro es, y cómo se articulan las prioridades de las regiones. Nosotros hicimos en el proceso de consulta 5 talleres macrorregionales para recoger exactamente las necesidades. Ahora, en verdad no es muy difícil decir que agua, agricultura son los sectores que más preocupan a nivel territorial, y eso lo hemos visto en el balance que se hizo en el 2013. Entonces, las contribuciones están compatibilizadas con esas necesidades o lo que las regiones dijeron, estos son los sectores que consideramos que son los más vulnerables. Voy a osar responder algunas preguntas sobre la estrategia nacional, por favor, señor director. Mencionan, por un lado, perdón, se me fue. De hecho, todas las actividades, aún nosotros contribuimos con gases de efecto invernadero. Tan solo con respirar estamos contribuyendo. Entonces todos contribuyen, unos en mayor medida que otros. Acá me hacen unas preguntas sobre las actividades extractivas, y en verdad todas las actividades tienen, en función de qué tipo de material o de combustible, utilizan en el procesamiento. Entonces el nivel de detalle, yo no soy especialista en el tema, aquí está el equipo, pero el nivel de detalle ustedes lo pueden revisar en el documento de consulta. Para poder ser comparables con los países a nivel internacional, existe ya una categorización que está establecida por el panel intergubernamental de cambio climático, que establece cuáles son, digámoslo así, los sectores que estaríamos, o no sé, sectores, diríamos, que son los que están emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, en nuestro caso hay actividades industriales donde incluyen, que se podrían estar incluidas estas actividades o industrias extractivas. Un paso adicional, sí, yo considero que deberíamos ya comenzar a incluir cambio climático o la concepción de cambio climático dentro de los EIAs. ¿Deberíamos? Sí. Es parte también de lo que nos dejaría como tarea para nosotros en los siguientes años. Y aquí termino sobre el nivel local. De hecho hay un poquito más, pero el nivel local nosotros promovemos que la formulación de las estrategias regionales, que no lo vemos solo con el documento final, sino con el proceso que involucra esto, yo entendería que aquí está todo el COREC y todos los que han participado en el proceso en Cusco, es un proceso constante de fortalecimiento de capacidades, toma de decisiones, etcétera, etcétera, pero el trabajo es involucrar a sus gobiernos locales, y aquí yo discrepo con lo que mencionan. En verdad son las comunidades las que están percibiendo los impactos del cambio climático. Mencionan que no saben probablemente lo que es adaptación, tal vez no lo sepan como una adaptación al cambio climático, pero ellos ya se vienen adaptando. Entonces, sí, desde el Ministerio todavía tenemos ese pendiente de llegar a un nivel local. Es un poco difícil, pero los tratamos y procuramos hacerlo a través de los gobiernos regionales. Gracias, Laura. Bueno, ya me han dado la tarjeta roja, así que la comparto también con ustedes. Intenten ser breves, concisas. Adelante. Sí. Bueno, tengo una pregunta relacionada a la articulación de las prioridades planteadas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático en el sector agricultura y cómo se puede, digamos, evidenciar la coordinación interna. En realidad, como les comentaba, bueno, tenemos los lineamientos de política agraria que están directamente relacionados con esta estrategia nacional, que tiene componentes o políticas relacionadas a desarrollo forestal, prevención de desastre, entre otros,
Pero también, olvidé mencionarlo al principio de la intervención, que tenemos 2 estrategias importantes que acaban de ser oficializadas. La Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que tiene ahí un enfoque de cambio climático, acaba de ser publicada en junio de este año, y esa es una estrategia que promueve, busca mejorar no solo calidad de vida del productor agrario, sino también plantear estrategias que les permitan afrontar de mejor manera los problemas relacionados al cambio climático. También la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, que como ustedes saben, la seguridad alimentaria está pues estrictamente vinculada a los problemas que pueda generar los diversos problemas climáticos o ambientales, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas 2 estrategias de alguna manera articulan con la Estrategia Nacional de Cambio Climático del MINAM. Internamente, sabemos que uno de los principales retos a nivel del sector público, en realidad, es el seguimiento y monitoreo de nuestros avances. Es por eso que a partir del año 2014 hubo un cambio en el ROF del MINAG, en el reglamento de funciones, y se crea ya una dirección de evaluación y seguimiento para los planes y políticas. Y creo que este va a ser un primer avance para poder de alguna manera medir cómo estamos avanzando en las propuestas que tengamos como sector, no solo en temas relacionados a cambio climático, sino de manera general. Y para ir rápidamente, cómo lograr que algunos proyectos cuenten, cómo logramos que estos proyectos perduren, considerando que estamos a puertas de cambio de gobierno. Sí es cierto, eso la idea, por lo menos desde el Viceministerio de Políticas Agrarias, es dejar instrumentos políticos y también presupuestales que permitan pues que se puedan seguir avanzando a pesar de los cambios que se vienen el próximo año. Algunas fueron mencionados en la mañana, pueden ser los programas de inversión pública, los programas presupuestales, entre otros instrumentos que se coordinan con el Ministerio de Economía y Finanzas y que asegura pues que las distintas intervenciones o propuestas puedan ir más allá de los cambios de gobierno y se puedan cumplir con las metas planteadas. Gracias, Paula. Julio, para... Muy rápidamente. Me preguntan sobre el plan CC y el vínculo con el proyecto que ahora estoy dirigiendo, que es el de gestión de cambio climático. El plan CC se orientó a generar investigación y modelos y data confiable y relevante sobre los temas de mitigación, básicamente mitigación, que fueron usados como referencia e insumo para los procesos de definición de las INDCs en el tema de mitigación. El vínculo ahorita están en la segunda etapa, que es para identificar las prioridades de esas diversas medidas de mitigación y las condiciones habilitantes. Las condiciones habilitantes son aquellas condiciones que hay que trabajar para que esa reducción de emisiones sea efectiva. Y el vínculo con el proyecto de gestión de cambio climático va a ser referido a cómo facilitar los procesos para que esas condiciones habilitantes sean reales y efectivas y hacia un mecanismo real y concreto de reducción de emisiones. Tendremos que seguir coordinando con el MINAM sobre el proceso de medición y cómo vamos a hacer el registro de todos estos procesos. Ayer hemos hablado de que el 1 por 1 vale. ¿Cómo vamos a hacer esos mecanismos? Y en adaptación es un poco complejo, y la miro a Laura porque le veo su próximo quebradero de cabeza en los próximos por lo menos 2 años. Porque medir las condiciones de adaptación son bastante complicadas, ¿no? Tengo otra pregunta por acá que me habla de vincular los actores del modelo de gestión a mecanismos financieros. Mencionaba modelo de gestión, que no es otra cosa que establecer espacios y mecanismos que permitan facilitar y articular objetivos y actividades y acciones, y por tanto también recursos, y que eviten la duplicidad de recursos o de asignación de recursos para acciones similares. Eso creo que puede facilitar gestión. Por otro lado, hay una cantidad de fondos y fuentes de financiamiento, y hay que establecer los mecanismos para que estos respondan a las demandas territoriales y a las demandas sectoriales. Y en función a ello, buscar cuál es el fondo más aparente para este tipo de actividad o de acción. Yo quería mencionar, para finalizar, que esto es un proceso, ¿no? O sea, que esto no es un resultado final, es un mecanismo que lo que trata es ir articulando y subiendo diversos actores en el proceso, y que todos sean empoderados en este proceso,
que este mecanismo ayude a establecer condiciones aparentes para una efectiva reducción de la vulnerabilidad y creación de resiliencia y para un concreto desarrollo bajo en emisiones, y que ese es el fin último de este tipo de proyectos e iniciativas, que es orientado a la satisfacción de las necesidades de la población del país. Muy bien, gracias Julio, Paula, Laura. Tengo unos 10 segundos para resumir el panel. Voy a ser breve. Pues yo creo que hemos tenido... Sí, señor. Disculpe que hemos recibido muchas preguntas. Lo que yo propongo para las personas que no hayan tenido sus preguntas respondidas, tendremos oportunidades de interactuar con cada uno de los panelistas durante los breaks, y que se busque a la persona correspondiente para poder seguir dialogando. Lamentablemente estamos con más de una hora de atraso, entonces me están diciendo para ir cerrando esta sesión, y de forma de resumen quisiera comentarles que creo que lo que ha compartido Laura, y con base en también lo compartido en la presentación de Eduardo, contamos con instrumentos ahora actualizados de gestión de cambio climático. Han llevado a cabo como parte de su proceso de diseño un proceso de participación, de consulta. Creo que es importante que ese proceso de involucramiento de los diferentes actores, tanto públicos como privados, pueda seguir para adelante ahora en la etapa de implementación. Hemos escuchado de parte de Paula la experiencia de Minagri, que ya cuentan con ciertos instrumentos ancla para la gestión de cambio climático en el sector. Están viendo cómo internalizar los INDCs, pero están adelantándose con algunos mecanismos de coordinación y estrategias de implementación para poder lograr algunas metas aún a más corto plazo. Y los retos que nos exige gestionar el cambio climático, tanto de manera multisectorial como a nivel territorial, son algunos de los retos que serán abordados por el proyecto que está liderando en este momento Julio, y así podemos ir viendo cómo involucrar y cómo aterrizar esos instrumentos a través de ese soporte, tanto del MINAM como de parte del propio proyecto de PRONAHEC, aterrizarlo en las estrategias, planes de desarrollo territorial, sectorial, a diferentes niveles de gobierno. Entonces, nuevamente, gracias a los y las tres panelistas, y seguimos con la agenda. Es el panel más balanceado en género. Fuertes las palmas, por favor, para los señores panelistas.